Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este seminario sobre aguas subterráneas, hidrología subterránea, que hemos organizado entre Mariano y yo desde la Cátedra Trabas y Sostenibilidad José Manuel Caballero Valderas, con el fin de que los alumnos del máster de Ingeniería Agronómica principalmente y en general cualquier otra persona que tenga interés pueda recibir este conocimiento, esta información que es un poco escasa o bastante escasa en nuestros planes de estudio, y por eso una jornada como esta, un seminario como este, puede dar una buena visión completa. Y para ello hemos pensado en traer a dos expertos a nivel regional. Hay dos instituciones muy implicadas en lo que son las aguas subterráneas y a nivel nacional. Uno es el Instituto Geológico y Minero de España, y los otros son las cuencas hidrográficas o la parte de planificación. Entonces hemos organizado el seminario en dos ponencias. La primera ponencia la va a impartir don Jorge Enrique Hornero Díaz, que es investigador del Instituto Geológico y Minero de España. ¿Lo digo bien? Vale. Y nos va a dar una primera conferencia titulada Acuíferos y aguas subterráneas, nociones básicas. Lo que pretendemos es un poco una presentación sobre cómo funcionan las aguas subterráneas en general y los principales conceptos que se manejan. Y la segunda conferencia va a ser ya un poco más especializada, más en el ámbito regional, en el ámbito de planificación, y la va a hacer Jesús García Martínez, que es actualmente el jefe de planificación hidrológica de la cuenca hidrográfica del Segura, y el título va a ser La planificación y la gestión del agua subterránea en la demarcación del Segura. Actualmente en el ámbito de la planificación las aguas subterráneas son una cuestión importante, porque el año 2027 va a cambiar la política de gestión de estas aguas, sobre todo por la directiva marco, que nos obliga a no sobreexplotarlas, a explotarlas solamente a nivel de las recargas, y entonces en esta cuenca sobreexplotamos bastante los acuíferos. Por lo tanto es muy interesante lo que nos pueda comentar Jesús, de qué está previsto, qué están pensando de cara a ese 2027, que es esa fecha clave para las aguas subterráneas. Y nada más, le voy a dar ya la palabra a Jorge para que comience su presentación. Vale, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a aportar o a dar esta conferencia sobre las aguas subterráneas. El título, en principio el título es tal cual, son nociones básicas. Lo que pasa es que conforme vas avanzando en la presentación y teniendo en cuenta que sois estudiantes de máster y tal, me he animado un poquillo y he metido algo más que nociones básicas, para que entendáis algunos estudios, cómo se hacen, en qué consisten. Vale. Un índice rápido. Básicamente se estructura la presentación en unos aspectos relevantes relacionados con las aguas subterráneas, una de definiciones, etcétera. Luego haré a nivel de síntesis algunas técnicas de estudio hidrogeológicas que utilizamos normalmente. Luego pasaremos a conocer algunos de los acuíferos de la demarcación hidrográfica. Básicamente voy a comentar el campo de Cartagena, el acuífero del campo de Cartagena y el acuífero de Alcadoza. Son acuíferos calaveris que son muy diferentes. Y dentro de esos acuíferos, algunos ejemplos de casos de estudio. Y luego terminaremos con unas conclusiones. En primer lugar, ¿qué es el agua subterránea y cómo se visualiza? En principio, hay que partir del famoso ciclo hidrológico que todos conocéis. El del agua de lluvia, hay una parte que se convierte en escorrentía, otra parte que se evapora, y hay una parte importante, en algunos casos, que se infiltra. Eso es el agua subterránea. Es aquella que se encuentra debajo de la superficie del terreno y que de forma natural aparece a través de manantiales, que pueden ser surgencias, nacientes, pozos surgentes, un río. Siempre estamos hablando de manera natural. Ahí en la diapositiva veis varios ejemplos son manantiales. Esto es un torcal, todo es agua subterránea obviamente. Esto es un torcal en la zona de Cuenca. Este es que a lo mejor algunos lo conocéis, es el manantial del Gorgozón, en el Singlar de Calasparra.
Esto sería lo más parecido a un pozo surgente de gran diámetro. Y esto lo he puesto porque es una fuente seca también. Bueno, es una fuente que en su momento tuvo agua y quizás como consecuencia de cómo está modificándose todo, pues ahora está seca, pero lo que demuestra es que en su momento tuvo su caudal permanente que dio lugar a que la gente, pues hombre, la significase de esa manera. ¿Qué son los acuíferos? Pues los acuíferos fundamentalmente son materiales geológicos capaces de almacenar agua y de transmitirla. Normalmente se transmiten hacia manantiales, hacia ríos, hacia zonas húmedas, hacia captaciones. Es muy sencillo, el croquis es muy simple, una precipitación y bueno, a una determinada altura saturada, pues bueno, se produce la descarga. En este caso le significa con un manantial. ¿Cómo podríamos o cómo se pueden clasificar los acuíferos? Aquí hay muchas versiones, aquí hay muchas maneras de clasificarlos. En principio he elegido dos. Una es en función de la presión hidrostática, lo cual podemos diferenciar lo que es un acuífero libre de un acuífero confinado. Como veis, el acuífero libre, que es el acuífero superior, está a presión atmosférica, la lámina de agua está a presión atmosférica. Veis ahí el nivel de ese pozo, lo está marcando el nivel piezométrico, en este caso sería el nivel freático. Luego esa estructura, como ejemplo, tiene como un acuífero que es un material más bien impermeable, y debajo tenemos un acuífero confinado que está sometido a una determinada presión. Eso hace que si perforamos ahí, pues bueno, nos encontremos con que lo que os mostraba anteriormente, lo que puede ser un pozo surgente. En este mismo croquis se puede ver toda esa llanura, que sería la zona de recarga del acuífero libre, si lo proyectáis estas tres dimensiones, y luego toda esa zona montañosa de relieve, pues sería la zona de recarga principal de lo que sería el acuífero confinado. Si os dais cuenta, el acuífero confinado tiene mayor presión, por tanto el nivel piezométrico está por encima del nivel freático del acuífero libre. No siempre se tiene que dar esa condición, depende de las cargas hidráulicas, pero en este caso, bueno, esto sí se ve más claramente las diferencias. Luego otra posible clasificación sería en función de los materiales que lo constituyen. Tenemos por un lado, serían aquellos que son depósitos detríticos no consolidados, que son muy típicos, las arenas, los limos, las gravas. Ahí tenemos algún ejemplo. Luego otro muy característico son las rocas sedimentarias consolidadas. Estamos en una zona, Murcia, la región de Murcia, la cuenca está en una zona donde abundan este tipo de rocas sedimentarias, y particularmente o singularmente las areniscas, las calizas y las dolomías. Pero luego también tenemos otro tipo de acuíferos que son formados por rocas ígneas y metamórficas, son rocas duras, donde casi lo más interesante o el material, digamos, más interesante o que más se explota quizás sean los granitos. En las fotos, como veréis, cada uno es muy diferente. Tenemos las arenas eólicas en una zona costera. Aquí tenemos unas dolomías y calizas del acuífero de Alcadozo, que son jurásicas. Aquí tendríamos unos granitos en la cuenca del río Sil, en la provincia de Orense. Aquí tendríamos una barra de calizas en el acuífero del sinclinal de Calasparra. Y por último también muestro como otro posible acuífero ya de roca dura también las formaciones cuarcíticas en la zona de Fuencaliente, está en Sierra Morena, en la provincia de Ciudad Real. Bueno, si relacionamos una cosa con otra, aquí tenemos otro tipo de esquema, digamos, donde se puede ver la diferencia entre el acuífero libre, descarga por un manantial, es de cierta entidad. Luego tendríamos el acuitardo, que es el que, digamos, confina toda esta parte. Por aquí, al no haber acuitardo, el acuífero seguiría libre, es decir, para que un acuífero sea confinado necesitamos que tengamos un impermeable que precisamente lo confine, por definición, ¿no? En el caso del de abajo, el profundo, está totalmente confinado. Normalmente los acuíferos siempre, cuando se hace su geometría o cuando se hace la poligonal, etcétera, cuando se hace la geometría, fundamentalmente siempre la base suelen terminar en un impermeable. Es lo que se denomina como impermeable de base, ¿no?
Entonces, si nos damos cuenta, uniendo uno y otro, pues aquí tenemos varios esquemas. Si nos damos cuenta por la presión hidrostática, que es la presión del agua en reposo, aquí tendríamos 3 acuíferos con el nivel freático, luego son acuíferos libres, como hemos dicho antes, y luego también, dependiendo de los materiales geológicos que tengan, pues pueden tener más o menos desarrollo. Un acuífero detrítico, un acuífero fisurado y un acuífero cástico. Bien. ¿Cómo se mueve y cómo podemos cuantificar el agua subterránea? Bueno, principalmente hay muchas leyes, muchas propiedades, mucha matemática, en todo esto de las aguas subterráneas, de la hidrología subterránea, pero bueno, hay 2 que predominan, o 2 que son muy importantes, que es la ley de Darcy y la ley de conservación de masa. La ley de Darcy, la explico rápidamente, básicamente es una igualdad en la que el caudal partido de la sección de paso del agua, lo que sería el caudal específico, es igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico. En el caso de la ley de conservación de masa, pues bueno, es como hacemos cualquier balance hídrico. Las entradas de un sistema, de un acuífero, igual que casi como un agua superficial, como un embalse, debe ser igual a las salidas más o menos el incremento de almacenamiento. Y en estas fórmulas, ¿qué magnitudes intervienen? La porosidad, que es una propiedad, una característica fundamental, ya que determina la capacidad de almacenar agua de un acuífero. Existe una porosidad primaria, bueno, aquí le hemos asignado unos sedimentos, a unas rocas sedimentarias. Básicamente es el agua que quedaría entre esos granos, ¿no? En el caso de una porosidad secundaria es cuando ese material, ese macizo, evoluciona, se fractura, que es muy típico, a lo mejor también es típico de rocas sedimentarias, pero fundamentalmente es lo que le da cierto interés hidrogeológico a las rocas ígneas o a las rocas metamórficas. Y dentro de la porosidad hay un concepto importante que es la porosidad drenable, que es la cantidad de agua que la roca saturada libera por gravedad. Es decir, que dentro de un macizo, dentro de una matriz, no todo el agua que contiene esa matriz se libera. Quiere decir que no todos los poros están intercomunicados y están sometidos a la gravedad. Por eso lo que es interesante es la porosidad drenable. Bueno, ejemplos de porosidad, esta que si la veis cuando vais por ahí de rutas y tal, se ven muchos, son calizas castificadas en una roca volcánica, veis que hay cierta diferencia, se parece bastante, lo que pasa es que obviamente una roca volcánica es mucho menos densa, pesa mucho menos y le confiere también un cierto interés. Y luego ya te encuentras algunas situaciones que es una macroporosidad, ya son procesos casi de disolución, como por ejemplo esta cavidad en calizas castificadas de Cuenca, o esta otra cavidad que esta sí presenta agua, en este caso concreto posiblemente el agua esté mucho más profunda, en momentos de lluvias intensas puede descargar por esa zona, pero en el otro caso sí es verdad que el nivel está muy superior y esa oquedad, esa cavidad tiene, en calizas está llena de agua, Otro de los parámetros fundamentales, la permeabilidad, que eso es casi lo utilizamos para muchas cosas, Esto ya es un lenguaje muy amplio, Es un lenguaje ya en un contexto, casi dependiendo del contexto, pero en el caso de la hidrogeología, en la permeabilidad es la magnitud que nos indica la facilidad con la que un acuífero transmite agua. He puesto ahí un par de ejemplos. En el caso de los materiales sedimentarios carbonatados, pues normalmente si tienen interés y son buenos, pues estamos hablando de una media y una alta permeabilidad. En el caso, por ejemplo, de los acuíferos de la Sierra del Segura. Veis aquí una fuentecilla que sale ahí justo, pues eso demuestra que hay una fracturación, una permeabilidad importante que permite que descargue por ahí una vez que ya alcanza el nivel topográfico, el nivel piezométrico al nivel topográfico. En el caso de los materiales metamórficos, vemos ahí un ejemplo de Sierra Nevada donde hay un agua retenida. Esos son materiales metamórficos, son poco permeables, en este caso. Y en el caso del embalse de Andegratín que hemos puesto ahí, que son materiales sedimentarios, pues eso, la ventaja que tiene encontrar materiales de baja permeabilidad en algunas zonas, eso lo sabéis ya casi seguro, es que nos permite el almacenamiento de agua. Porque uno de los problemas que hay a veces con los embalses y tal es que tengan fugas y tengan pérdidas precisamente porque van encajados en zonas permeables o en material permeable. Lo lógico es que siempre estén sobre materiales impermeables.
Y el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico, dicho así de una manera muy rápida, es como la topografía. Es el desnivel, digamos. El desnivel topográfico, el gradiente hidráulico es lo mismo, es similar. En este caso, el gradiente hidráulico responde a la variación del nivel piezométrico, lo que es la altura de agua, siempre en metros sobre el nivel del mar, es decir, a nivel de cota, por unidad de recorrido en el sentido del flujo. Si os dais cuenta, en los croquis que he puesto, os dais cuenta que aquí el agua está a un nivel superior, aquí a un nivel inferior, por tanto el agua va desde el punto más alto al punto más bajo. Aquí a veces pasa eso también, ahora lo vemos aquí en este ejemplo, que el agua asciende, no tiene por qué haber una diferencia de cota como en el caso A, ¿no? Y en el caso C algo parecido, si el acuífero inferior tiene una presión superior al acuífero superior, al acuífero freático, al acuífero libre de arriba, pues se produce una transferencia de flujo desde el acuífero inferior al acuífero superior. Esto se ve bien con estos dos ejemplitos. Si os dais cuenta, hay un sondeo mucho más profundo, que coge el nivel permeable frente a uno menos profundo. Bueno, aquí tiene mayor cota porque están confinados y eso hace que el agua vaya en este sentido, de aquí hacia allá, ¿no? En el otro caso, si os dais cuenta, tenemos un pozo, un piezón, pozo, ahora veremos la diferencia, pero bueno, un pozo que coge el nivel inferior, capta el nivel inferior frente a uno que capta el nivel superior. Si os dais cuenta, el nivel inferior tiene mayor presión, la cota al nivel está más alto, por tanto, eso produce que haya transferencia desde el inferior al superior. Por tanto, por hacer una definición rápida, el gradiente responde también al agua que circula desde puntos con mayor energía, columna de agua más alta, hacia aquellos en los que tiene menor energía, porque la columna de agua es más baja. Bueno, antes habíamos visto el concepto de permeabilidad, gradiente, etcétera. Bueno, ¿qué tiempo podemos decir que ha estado el agua subterránea escondido en el subsuelo? Este croquis, este esquema es muy intuitivo, muy bueno, porque te da una idea real de lo que es la circulación del flujo subterráneo, las líneas de flujo, cómo se mueven en una determinada zona y el tiempo que puede pasar desde que se recargan hasta que pueden aparecer en este lago, en función de la profundidad que tiene esa línea de flujo. La línea de flujo, desde que se recarga hasta que aparece aquí, pueden pasar milenios, siglos, décadas. En este caso quizás estaríamos hablando de un flujo regional. En el caso de que este flujo fuese más rápido, se recargase y que tardase días o incluso meses o horas a veces, pues bueno, estaríamos hablando quizás ya de un flujo rápido y local. Si os dais cuenta, en la fórmula anterior de Darcy era caudal partido de sección, que es velocidad, como igualdad frente a la permeabilidad por el gradiente hidráulico. Es decir, que este tipo de parámetros nos permite también determinar, ahora veremos de otra manera también, rápidamente, la velocidad de las aguas subterráneas, que normalmente en los acuíferos es muy variable y mucho más lenta que las aguas superficiales, ya que puede variar desde metros, años por metro, metros por hora, aunque el orden de magnitud del metro día puede caracterizarlo en muchos casos. Pero bueno, en esto no hay nada, no se puede generalizar, Cada acuífero posiblemente te dé una respuesta de velocidad diferente. Son estudios complicados que hay que hacer, pero a veces que cuestan un cierto trabajo, pero que pueden darte bastante información. Otro de los aspectos también que si lo más profano dice, ¿qué volumen de agua subterránea contiene un acuífero? Porque claro, en un agua superficial, en un embalse, pues es fácil cubicar, digamos. Sabemos más o menos qué dimensiones tiene, podemos hacer una batimetría y cada X tiempo podemos ir viendo cómo evoluciona ese volumen de almacenado y podemos determinar. En el caso del agua subterránea es mucho más complicado. De hecho, esto es una de las cosas que, aunque hagamos muchos estudios, pues siempre damos valores con mucho rango. Porque claro, no solo depende como veréis ahora, de la geometría, al final es un volumen, es una geometría, sino también depende de la porosidad, de la cantidad de agua que se puede almacenar dentro del macizo.
En este caso concreto, los ejemplos que pongo es frente a una recarga y frente a una descarga, bueno, ahí el nivel, digamos, está prácticamente estabilizado. Entonces habría que saber, a partir de esa geometría de este macizo y de esa profundidad y de esa porosidad, etcétera, podríamos ubicar y ver el almacenamiento que tiene. En este caso sería muy similar, quizás algo más fácil, porque bueno, podemos dar por hecho que esto es un macizo fracturado, lo más complicado quizás, esto quizás sea un material más detrítico, arenoso, que quizás en algún momento pues puede tener más facilidad para determinar el almacenamiento. En los otros dos casos, pues fijaros, podemos encontrar con un acuífero pequeñito, donde tengamos un manantial aislado, una capacidad de almacenamiento pequeña, frente a otros macizos ya, incluso arriba, en la zona de cumbre de algunos macizos, podemos tener manantiales colgados que también dan un cierto almacenamiento, aunque en principio estos descargarían rápido. Y luego esto es un ejemplo parecido al que ponía aquí, ¿no? En el último ejemplo que os pongo, lo que quería poner era un poco cómo se puede producir una variación de almacenamiento en el momento en que, si el nivel baja o necesitamos que baje porque hay una sequía y tal, a lo mejor nos interesa hacer un sondeo que nos regule ese manantial y bueno, ahí se produciría una extracción de agua que a su vez modificaría el agua almacenada. En cualquier caso, esto lo significo, lo indico porque es importante cuando uno hace un estudio o uno busca una captación para un abastecimiento, para un uso, digamos, el que sea, pues es bueno saber de qué volumen de agua vamos a disponer y cómo va a funcionar. Ahora veremos un poco también sobre ese tema. Aparte, por supuesto, de la composición físico-química del agua, etcétera. Eso nos va a dar los usos que le podemos dar. ¿Cómo se puede obtener el agua subterránea? Pues esto ya casi lo veréis, muchas veces se ven en perforadoras en el campo trabajando. Bueno, pues principalmente hay tres métodos de perforación que son el método de retropercusión, con un martillo en fondo, que este es el que se utiliza más bien en rocas duras. Luego tenemos un método que es muy general, que se utiliza mucho también, que es el de percusión, sobre todo porque ya os dije que aquí en esta zona geológica, digamos, en esta área, pues predominan mucho las calizas y las dolomías. Luego es un método bastante convencional y bastante rutinario, digamos, que es el método de percusión, que consta, todo tiene o sea, se puede profundizar mucho más, pero bueno, básicamente ahí en este croquis se pone el trépano, que es el que golpea, la cuchara, que es la que extrae el detritus, etcétera. Y luego quizás el más sofisticado es el de rotación. Este se utiliza mucho, por ejemplo, en petróleo, en búsqueda de petróleo, en perforación de petróleo, y bueno, en agua subterránea también, por supuesto. Este ya lleva más infraestructura, no solo porque el tricono si lo veis, se ve a la altura, es tremendo, sino porque además hay que trabajar con lodos de tal manera que, digamos que la obra, una vez que vas perforándola, puedes trabajar con zonas de más o menos consolidadas, ¿no? Entonces necesitas que esa obra, que esa perforación se mantenga estable, digamos, y las paredes laterales no se unan. Por tanto, se trata con una serie de lodos que lo que hacen es que permiten eso mismo, ¿no? Que la obra pueda profundizar y no tengamos problemas, digamos, durante la perforación. Esta rotación se utiliza en arenas, en acuíferos más bien detríticos, como tenemos muchos en la zona de Las Vegas, aquí en la zona de Murcia, etcétera. Son el método, digamos, que más se ha utilizado. ¿Cómo se extraen las aguas subterráneas? Bueno, pues siguiendo un poco, una vez que ya se ha perforado, pues hay que, digamos, acondicionar o instalar el sondeo. Básicamente todo parte de una bomba sumergible. Entonces, simplemente aquí lo que quiero que veáis es un poco el esquema, todo lo que es la estructura de un sondeo, desde la intubación, la tubería de extracción, los cables eléctricos por donde van, toda la cementación que se hace en la zona superior. Fundamentalmente esa cementación anular que se hace en la parte superior es para evitar que entren contaminantes. Lo suyo es que se haga así, lo que pasa es que luego no todo el mundo lo hace así. Digamos que no todo el mundo sigue ese criterio.
Luego la bomba obviamente tiene que estar en zonas obviamente donde hay agua para que no, pero eso es un problema a veces, que si no controlamos bien el nivel del agua, a veces la bomba se nos puede quedar en vacío y entonces ahí sí que tenemos un problema, ¿no? Luego hay una cosa importante, son los filtros. Los filtros normalmente van o deben ir enfrentados a los materiales permeables, porque al final es por donde va entrando el agua, ¿vale? Cuando hacemos una extracción, lo que se genera es un cono de bombeo. Esta es la forma típica cuando haces una explotación de agua, una extracción de agua, el nivel baja, desciende de esta manera. Si tú lo que haces es una extracción de muchos pozos juntos, pues lo que haces a veces es una superposición de conoides de descenso. En algunos casos, pues depende cómo se haga, puede ser, no puede estar bien, porque al final hay una afección entre unos y otros. Por eso la ley marca, creo, marca una cierta, no sé la distancia que dan 100 o no me acuerdo bien, unas distancias entre sondeos para que no haya afección entre ellos. Antes hablábamos de extraer, ahora hablamos de captar. Yo, diferencia, aunque se puede decir de las dos maneras. Yo captar me refiero más bien a manantiales y extraer más bien aguas subterráneas, aunque puede utilizarse uno y otro, ¿no? En el caso de los manantiales, pues hay una galera. Este ejemplo es una captación de manantial. En régimen natural, pues lo que hay normalmente es una fuente que sale ahí. Normalmente se construye una galería que ataca este pequeño macizo, esta zona de borde, y llega hasta lo que sería el material permeable. Ahí ya, ahí el agua obviamente saldría. De hecho hay algunas cosas muy interesantes y hay captaciones con galerías de muchas decenas de metros hasta alcanzar lo que es el nivel permeable y el nivel saturado. En el caso de cuando nos encontramos con un régimen modificado, antes dije algo sobre esto, es que a veces si hay una sequía o hay una recarga menor el caso es que baje el nivel y ya el manantial no esté descargando por el borde, pues lo que hacemos es que lo podemos regular también, o bien que hacemos una captación. Esto sería dos cosas. Sería por una parte, podríamos hacer una captación directamente de la zona permeable, del acuífero, hasta llegar a la zona saturada, o bien a veces, cuando hay una necesidad de agua, sobre todo en verano, lo que se suele hacer es, en algunos casos, se suele regular ese manantial adrede, ¿no? Es decir, se hace una perforación al lado, justo pegada al más o menos, ¿no? Hay que ver dónde también, Y lo que haces es una extracción durante la época de mayor demanda, y luego lo que se suele hacer es que esa explotación termina y se deja que el nivel recupere durante el invierno, que es cuando normalmente los acuíferos experimentan su periodo mayor de recarga. Esto es una cosa que me gusta mucho mostrarla porque es muy intuitiva. Son ejemplos de tipos de manantiales que hay a lo largo del mundo. Entonces, aunque un manantial se puede clasificar de muchas maneras, pero aquí básicamente va en función de la geomorfología, de la composición físico-química del agua, de los hábitats, etc. Entonces os dais cuenta, los tipos de esto es como una cueva, digamos es un manantial en forma de cueva, que se ve mucho aquí también en la península, hay varios, ¿no? Aquí, si os dais cuenta, en todos los casos, fijaros la importancia que tiene el material permeable frente al impermeable, porque al final el agua sale cuando el nivel alcanza una cierta cota, pero también cuando choca, digamos, con el material impermeable que no le deja continuar el flujo subterráneo ahí, digamos que se para o ya tiene que salir por el punto de menor presión, ¿no? Entonces en estos casos pues son típicos de la cueva. Esto es como una especie, lo que enseñaba antes, como una especie de torcal. Este es aquí a media ladera, es a media ladera una salida. Este fijaros que es un flujo también ascendente aquí, aquí no tanto, pero aquí parece que sí, favorecido por una falla y forma ahí un laguito. Este casi es el más, lo veréis mucho, no es la cueva, no es el río Mundo, no es los chorros del río Mundo, pero es similar. Si os dais cuenta es un sistema kárstico fracturado, condicionado también por la propia estructura, que en un momento dado, pues sale por ahí el agua. Eso es muy interesante y muy bonito y se pueden hacer muchos estudios con eso también. Y luego otro tipo que he puesto también aquí, este genera un cierto hábitat de ahí, una zona de cierta vegetación. Son ejemplos, es decir, hay muchos más. He puesto estos
porque, bueno, pensaba que eran más intuitivos y más interesantes. Bueno, ahora pasamos un poco a ver un poco qué técnicas de estudio hidrogeológica. Esto es todo muy sintetizado, voy a citar algunas técnicas de estudio. No, evidentemente hay muchísimas, pero bueno, voy a comentar algunas. Entonces, cuando veis este tipo de mapas, bueno, esto es un estudio de cartografía hidrogeológica. Al final, tú en los estudios hidrogeológicos tienes que hacer unos trabajos de campo. Lo que hacemos en los trabajos de campo, lo que se suele hacer en los trabajos de campo son geología. Pero luego esa geología la tienes que transformar a hidrogeología, digamos, ¿no? O sea, estos son materiales calizos, etcétera. Le tienes que poner la componente hidrogeológica, que en función del interés que tiene, precisamente como acuífero. Como veis aquí, este me parece que es el acuífero. Estos revocadores, esto está en la zona de Caravaca, este es el acuífero de Caravaca, y más o menos podéis ver, esta sería su poligonal, digamos, y veis los materiales. Los materiales principalmente son calizos, son conglomerados, calizas, margas, etcétera. Os dais cuenta que también tienen diferentes colores. Existe como una cierta nomenclatura también a la hora de en una cartografía poner qué tipo de materiales hay. Normalmente los materiales del Jurásico, etcétera, van en azul. Normalmente las calizas van en ladrillitos así, o las dolomías también de ladrillito cruzado. Los materiales detríticos van en un tono gris. Los materiales verdosos suelen corresponder más bien a niveles del Cretácico. Los materiales más amarillos son materiales más modernos, del Mioceno, etcétera, arenas, calcarenitas, etcétera. Luego en estos mapas también lo que se tiene que hacer, o lo que se debe hacer, es colocar todos los puntos de agua, todos los manantiales, los pozos que existen en la zona de estudio, los embalses, si hay algún embalse superficial, etcétera. Y luego también es muy importante indicar las líneas de flujo, es decir, el flujo subterráneo qué movimiento tiene dentro del acuífero. Este es un ejemplo tipo de cómo podría ser una cartografía hidrogeológica de un acuífero de aquí cerca, ¿no? de la zona de la cuenca. Luego tenemos, por otro lado, tenemos también el análisis hidrodinámico que se suele hacer de los acuíferos. Es decir, al final hay que estudiar la piezometría. La piezometría lo que nos permite es trazar unas isopiezas que es necesarias para conocer el funcionamiento hidrogeológico de un acuífero. Al final lo que estamos viendo aquí es un esquema esto es el acuífero de la Vega, en la zona de Murcia. Estas líneas que veis aquí son las isopiezas, son las líneas que tienen igual cota piezométrica. Sí, en este caso creo que este corresponde al acuífero profundo, por tanto estaríamos hablando de cota piezométrica. Y aquí se puede ver también estas flechitas que veis aquí, es el flujo subterráneo. El flujo subterráneo en este caso va desde la zona más o menos en contacto con la Vega Alta hasta su contacto con la Vega Baja. Igualmente, si os dais cuenta, es como decía antes, cualquier mapita lleva sus materiales, lleva sus puntos de agua, lleva sus líneas de flujo, etcétera. Y en algún caso, como veis ahí, A, B, B, B', eso si quieres también indicar algún corte transversal, un corte hidrogeológico del acuífero, que es muy interesante también y te da mucha información, obviamente. No solo esto al final es una visión simplemente de orden, es una visión en superficie. Y esos cortes se muestran aquí, ¿no? Veis ahí los materiales, no sé si se ve bien, que no sé, es el color, ¿no? Pero bueno, en principio son materiales, esta parte de arriba, os lo explico, son materiales arenosos, limosos, porque es el acuífero freático, el acuífero superior de la Vega. Luego por medio podríamos tener algún nivel de gravas, etcétera, y luego abajo un nivel profundo, o un primer nivel de gravas. En este caso concreto, si os dais cuenta, estas flechas indican el flujo subterráneo, hacia dónde iría. Si os dais cuenta, aquí va en una dirección, aquí va en otra, dependiendo si hay algún tipo de explotación o quizás este sea el río. Y luego también, si os dais cuenta, hay una transferencia de arriba abajo en esta zona, es decir, que hay una presión en el nivel freático mayor que en el nivel piezométrico, por tanto el agua descarga verticalmente, pero en este caso hay una inversión de flujo, es decir, el nivel piezométrico se queda por encima del nivel freático y hace que en esta zona el agua tenga una componente vertical ascendente. Vale, una cosa importante aquí, pues lo tengo en rojo, se me escapa.
es diferenciar un poco, cuando hablábamos antes de pozos y de piezometría, o sea, un piezómetro no tiene por qué ser un pozo es lo que vemos en el campo, digamos, que se utiliza básicamente para obtener agua, ya está. Pero cuando hablamos de piezómetros, cuando queremos controlar el acuífero realmente y los distintos niveles, el nivel piezométrico, a través de un piezómetro bien construido, corresponde a la presión existente sobre el punto del acuífero en el que está ranurado el sondeo. Es decir, que si queremos obtener una información del profundo, tenemos que ir a captar el nivel profundo y tenemos que independizarlo a ser posible de los niveles superiores, de tal forma que tengamos información diferenciada del freático frente al profundo. Y podemos hacer todos estos esquemas que os estoy explicando y ver esas transferencias que puede haber entre flujos. En el caso de los manantiales también se puede hacer un análisis hidrodinámico muy interesante, porque las descargas en los manantiales y los ríos las vamos midiendo. Este es un esquemita tipo. Nosotros lo que hacemos en la sección, partimos esa sección y ahí en cada punto de la sección con un molinete, bueno, esto es un micromolinete, lo que se hace es que se mide la sección, la conocemos, luego lo que tenemos que saber para calcular el caudal obviamente es la velocidad. De la velocidad se aplica una serie de fórmulas muy sencillas y se calculan los caudales. Esto sería, por ejemplo, un tipo de curva de agotamiento de un manantial, está hecha adrede, ¿vale? O sea que simplemente para que veáis cómo la información que nos puede dar una curva de agotamiento, en este caso puede ser de un río, de un manantial, a partir de una ecuación. No voy a dar muchas ecuaciones, pero esta creo que es interesante y por eso la muestro, que es la ecuación de Maillet, la de la curva de agotamiento, ya que a partir de esta curva de agotamiento, teniendo en cuenta un procedimiento que tiene que ver con las diferencias entre dos caudales, un caudal inicial y un caudal final, lo llevamos a esta formulita y obtenemos un coeficiente de agotamiento. Ese coeficiente de agotamiento nos puede dar información muy interesante a partir de esta otra formulita muy simple, muy sencilla, que es a partir de ese caudal inicial que teníamos, nos puede decir el volumen de agua subterránea que hay almacenado en un acuífero. Y el volumen dinámico. El volumen dinámico, digamos, que es aquel que se mueve a partir de una determinada cota y que queda por encima de la cota de descarga durante un determinado tiempo. En este caso concreto, con este ejemplo, tenemos un coeficiente de agotamiento de 0,014 que nos daría un volumen dinámico de 42 hectómetros cúbicos, ¿vale? Y esta información, ¿por qué es interesante obtener y mantener el control en los manantiales? Porque de manera cuantitativa, pues efectivamente nos permite saber la capacidad de regulación que tiene a partir de ese alfa. Luego nos permite, como he dicho, las reservas dinámicas que tenemos, las reservas que están saliendo, etcétera, y nos permite también conocer qué parámetros hidráulicos podemos obtener algunos. En el caso de este sería la transmisibilidad, que es la permeabilidad por el espesor saturado. Y luego, de una manera más cualitativa, pues dependiendo de cómo sea esta curva, de cómo descienda y tal, pues nos puede dar una idea de cómo está de fractura el macizo, de si la decrecida es rápida o no. Y luego si hay fisuras, poros, es decir, cómo se produce ese agotamiento. Esta es la típica, que la tenéis casi en todos los libros, y es el típico hidrograma es otro, no corresponde a este, pero bueno, para que sepáis que esto no deja de ser un hidrograma. Esto también otra de las técnicas de estudio que utilizamos ya de manera más convencional es la hidroquímica y la hidrología isotópica. Actualmente son fundamentales para investigar y conocer los acuíferos, por identificar procesos y contribuyen a mejorar la gestión, sobre todo porque también nos permiten calcular recursos. Ahora veremos algún ejemplo. Son útiles para caracterizar los acuíferos, saber qué valores característicos tienen los parámetros físico-químicos, el fondo químico natural, y conocer la relación que puede haber en algunos momentos entre las aguas subterráneas con otros elementos ambientales, como pueden ser conexiones que se pueden producir entre distintas masas de agua. Y sobre todo, principalmente cuando hay riesgos de contaminación por actividad antrópica, lo cual también nos permite hacer algún tipo de actuación o de remediación. Aquí he puesto simplemente tres gráficas que utilizamos normalmente porque nos dan mucha información. Una vez que ya tienes tú toda la información, digamos, distribuida dentro de un acuífero en un montón de puntos, una serie de puntos, pues bueno, esto lo llevas a estos diagramas y a partir de estos diagramas tú puedes ya saber qué tipo de facies tiene el agua. Los gráficos de STEAM básicamente se utilizan porque los puedes luego llevar a cartografía y puedes saber más o menos qué distribución está teniendo la hidroquímica, el agua subterránea conforme va
según el flujo que tenga, y otro tipo de diagrama que se utiliza también mucho es el de Soler, que nos permite también pues trazar algunas envolventes y saber los límites en los cuales nos estamos moviendo. En definitiva, todo esto lo que nos permite es comparar y determinar información hidroquímica. En el caso de la hidrología isotópica, bueno, es un poquillo más, no es que sea más difícil, pero bueno, es una herramienta un poco más compleja quizás a veces, ¿no? Simplemente pongo la definición de isótopo para que no nos volvamos locos aquí, porque bueno, como es hidrología isotópica, isótopo lo defino como átomo de un mismo elemento químico que contiene el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Al final cada isótopo es como una huella dactilar, ¿no? Aquí pongo un ejemplo del isótopo, de los isótopos de la molécula de agua. Tenemos ahí dos isótopos, un oxígeno 18, un oxígeno 16, ese 18 y 16 precisamente son diferentes porque tienen diferente número de neutrones. Isótopos, dos grandes grupos, isótopos ambientales, no se desintegran, nos permiten, principalmente son trazadores del origen de los solutos y procesos. Ahí tenemos el oxígeno 18, el deuterio, el carbono 13, el azufre 34, el nitrógeno 15, y luego otro grupo, digamos, es los isótopos radiactivos que sí se desintegran. Por tanto, al desintegrarse tenemos el factor de tiempo, y eso nos permite utilizarlos pues, para conocer los tiempos de residencia del agua subterránea en muchos macizos. Esta sería la fórmula típica de desintegración. En el caso de los isótopos ambientales, la gráfica tipo que se utiliza mucho y sobre la que trabajamos todos es este tipo que relacionamos el oxígeno 18 con el deuterio. Y a partir de aquí está establecido que hay una recta meteórica mundial, que es la que aparece aquí, que responde a esta formulita, y a partir de ahí, pues bueno, según los resultados, pues vamos colocando nuestros valores y podemos ahí ir obteniendo algún proceso modificador que se haya podido dar. Incluso podemos, principalmente también nos ayuda a saber si el agua subterránea procede de un frente atlántico, por ejemplo, en esta zona, ¿no? De un frente atlántico frente a un frente mediterráneo, a partir de este exceso de deuterio. Esto cambia mucho, Incluso podemos hacer restas meteóricas locales. Se trata de eso, cada acuífero puede tener, no todo se tiene que adaptar siempre a esta formulita y a tal como está aquí, Hay algunas que no son tan perfectas. En el caso de los isótopos, de otro ejemplo de isótopos también ambientales, y que lo he puesto precisamente porque como soy de agrónomo, pues bueno, esto viene bien un poco, es este esquema, digamos, en la relación entre el oxígeno 18 y el nitrógeno 15, que nos permite discriminar las posibles fuentes de nitrógeno. Esto es un patrón, digamos, pero esto obviamente luego tú tienes que proyectar tus puntos y saber más o menos por dónde, si esto responde realmente a lo que tú prevés o la información que te está dando realmente el agua que estés muestreando y el agua que estés analizando isotópicamente. Bueno, os dije que teníamos una primera parte, digamos, más así de conceptos. Voy un poco rápido, lo siento porque esto de conceptos y tal, y luego técnicas de estudio que más o menos aplicamos y tal. Hay muchísimas más, yo simplemente por tiempo no podemos aquí dedicarle más. Entonces, como conocimiento hidrogeológico, como luego va a hablar Jesús también de las demarcaciones, va a decir cosas a nivel más administrativo, más de confederación, digamos. Yo aquí he elegido dos acuíferos que hemos estudiado, que se están estudiando, porque el estudio casi que nunca termina, pero bueno, en algunas cosas sí que es verdad que avanzamos bastante, en otras nos cuesta un poquito más. El famoso, la masa de agua subterránea del campo de Cartagena, que es un acuífero multicapa en una zona costera. Realmente aquí he puesto un croquis más que una foto, porque realmente sacar una foto de un acuífero como el campo de Cartagena no creo que sea fácil. Se puede sacar la típica foto que ves el mar menor al final, y ves ahí un poco las zonas de cultivo y tal, pero no. Por eso yo aquí lo que me interesaba significar un poco es esa conexión del acuífero costero, digamos, con el mar, ¿no? En este caso con el mar menor y con el mar Mediterráneo también. Y luego en otra zona, que es una zona más que conozco, porque es una zona más de estudios que he hecho, es un acuífero carbonatado en Alcadozo, que es la zona de la cuenca del río Mundo, cerca de Albacete. En el caso del campo de Cartagena, es un acuífero multicapa.
No todos los acuíferos se extienden de la misma manera a lo largo de todo el acuífero. Ahora veremos una figurita. Está constituido por un acuífero superficial libre, el superior, y el cuaternario, que es el famoso, digamos, el que está generando algún problema, ¿no? Luego hay 3 acuíferos profundos, profundos respecto al cuaternario, que son fundamentalmente confinados, que son de la Pliocena, que son estas areniscas de aquí, mesiniense, que son andalucienses, son también calizas y a ver cómo viene aquí, sí, como calizas efectivamente, y luego tenemos también otro acuífero que es el tortoniense, que está un poco más aislado, que está en la zona más del norte, del noroeste del campo de Cartagena, que también son materiales detríticos, calcareníticos, etcétera. No tiene tampoco demasiada entidad. Lo importante aquí, los importantes son realmente el andaluciense y bueno, y por su relevancia, digamos, en el contacto con el Mar Menor, el cuaternario. Luego también tenemos otro que es el Triásico, que es un acuífero profundo que está, bueno, más o menos está en la zona de, no me acuerdo del pueblo que está más cercano, pero bueno, es un acuífero profundo, que es un acuífero totalmente independiente. De hecho está definido dentro de la masa de agua, está definido como un acuífero diferente, que es en la zona del Cabezo Gordo, que es de edad pérmico-triásica, es decir, estamos hablando ya de mucho más antiguo, pero son niveles calizos también, Como decía antes, no todos los acuíferos se extienden a lo largo o cubren toda la superficie del campo de Cartagena. El cuaternario ciertamente sí. Otra cosa es ya ver el interés que puede tener este cuaternario en toda su extensión. Eso ya es diferente. Tenemos por ahí el Plioceno, que veréis que ya es un poquito más pequeño, vamos de más a menos. Tenemos el mesiniense andaluciense, que cubre la zona más noreste del campo de Cartagena, digamos, y lo que sería el tortoniense, que ya es una barra, digamos, aislada en la zona más alta en cota del campo de Cartagena. Esto insistiendo un poco en cómo estudiamos y cómo intentamos, digamos, dibujar algunos acuíferos. Esto es un trabajo que se hizo para determinar la estructura en 3 dimensiones del acuífero. Entonces veis ahí, esto la verdad es que es un poco galimatías, porque tienes que ir a base de cortes, ir estableciendo esas conexiones entre los diferentes bloques, de tal manera que más o menos puedas dibujar lo que sería la estructura. Evidentemente todo esto se indica a los materiales, porque si no tendría sentido, y su relación posiblemente de estas estructuras, de estos materiales en este caso, bueno, con todo, pero bueno, principalmente yo me fijo un poco en el Mar Menor. Si os dais cuenta que están todas las cotas, es decir, lo que quiero que veáis aquí no es simplemente el hecho de cómo se pueden presentar resultados, sino también toda la información que lleva, porque a veces si no dispones de información, pues es casi mejor no hacerlo, pero cuando se dispone de información y es una información buena, es una información de cierta calidad, pues interesa hacer este tipo de trabajo, que también puede ayudar sobre todo al aspecto geométrico, que es fundamental, porque si luego quieres modelizar un acuífero necesitas conocer su geometría. Si no conoces la geometría, pues difícilmente podrás hacer la modelización. Este sería una versión, digamos, no sé cómo decirlo, es la misma, pero más modernilla, digamos, ¿no? Porque tiene sus colores y tal, pero bueno, al final es lo mismo. Son estructuras en 3 dimensiones, donde más o menos está, bueno, pues aquí se ve toda la topografía y se ve cómo se define toda la estructura, Toda esa estructura responde a esos acuíferos multicapa que estábamos hablando, ¿vale? Aquí está la zona creo que está la zona del Cabezo Gordo, me imagino, que está ahí, pues es una zona de estructura que se ha separado y tal, y luego toda la zona, digamos, aquí es el mar Mediterráneo, creo, ¿no? Sí, el mar Mediterráneo, vale, o sea que o el Mar Menor, bueno, te pone ahí bueno, sí, bueno, en cualquier caso aquí lo que se ve claramente es la relación o la conexión, por lo menos en cuanto a estructura, con lo que es la zona costera del Mar Menor. Y en la parte más norte hay una zona también que conecta con el mar Mediterráneo. Seguimos en el campo de Cartagena en cuanto al funcionamiento porque hablamos de un acuífero multicapa y esto tiene una cierta singularidad, y es que, bueno, hemos hablado de varios acuíferos. Este sería un poco el esquema de funcionamiento. Es una recarga en la zona del cuaternario, y este cuaternario, esta conexión que existe
es totalmente antrópica, es decir, no es que los materiales conecten porque estén superpuestos, porque realmente aquí el problema, no sé, esto también tiene su problema o no lo sé, porque a veces se habla si están mal construidos o simplemente que cuando uno capta agua, pues lo que quiere es obtener el máximo caudal. Entonces no se detiene un poco en saber si es bueno independizar este nivel frente a estos porque la calidad de aquí es peor y le puede... Entonces en este caso concreto lo que hay es una transferencia del acuífero cuaternario a los acuíferos plioceno y andaluciense. Vale, esta parte de este agua baja hacia abajo verticalmente y tal. Luego todos estos acuíferos tienen su explotación. En el caso del cuaternario insistimos en su relación con el Mar Menor y con el Mediterráneo, y en el caso del tortoniense, como decía, es un acuífero totalmente independiente, en la zona noreste o noroeste del campo de Cartagena, que tiene simplemente explotaciones y una recarga y poco más. Entonces, principalmente las recargas son infiltración de lluvia, retornos de riego, obviamente. Y luego, frente a las salidas, pues ya sabemos, los bombeos y las laterales al Mar Menor, Mediterráneo y descargas a cauces. Y la singularidad precisamente es esta. Existe una comunicación entre los acuíferos, entre los niveles. Hablábamos antes de la piezometría, pues este sería el esquema tipo, digamos. Yo no sé si está actualizado en cuanto a cotas, estos son valores ya de cota, ¿no? Pero aquí lo que se ve es un flujo en este sentido, como veréis, converge un poco hacia, digamos, el Albujón, pero principalmente descargaría hacia el Mar Menor. Trabajo que está ahí, que hay que hacer y que se hace, pero que es dificultoso realmente determinar, cuantificar realmente ese volumen de agua que descarga, ¿no? Entonces básicamente hay dos cosas, ¿no? En cuanto al esquema de flujo, es un flujo efectivamente hacia el Mar Menor, y luego la relevancia quizás del eje de drenaje de la Rambla del Albujón, que ya sabéis que también recibe agua cuando los niveles están muy altos, pues obviamente es una zona de descarga. Por poner un poco alguna cosita de cómo ha evolucionado en los últimos años, y sobre todo a partir de la elevación de los niveles piezométricos como consecuencia de los problemas que tuvo el Mar Menor, hubo una reducción de la explotación, y luego esa respuesta que tiene el acuífero cuaternario a los eventos extremos de precipitación, que ahora están muy de moda y que van a seguir estando. Por tanto, esta situación posiblemente se vuelva a dar periódicamente, los eventos extremos, y parece ser que son los que producirían la recarga principal, temporalmente, digamos, la recarga principal. Pero sobre esto ahora os comentaré más cosas, que hay también muchos estudios y hay que también darle alguna vuelta a eso. Este sería el balance. Aquí lo que veis es que hay diferencias de cifras. A veces pasa eso, que dos planes hidrológicos se enfrenten cifras, ¿no? Supongo que esto se hace porque hay estudios que así lo justifican, porque si no hay estudios que lo justifiquen, pues no. Hay que perfilar esto mucho mejor y no mover tanto las cifras. En este caso concreto veis que hay algunas diferencias, pero el balance básicamente es lo que os digo. Hay una infiltración por lluvia, hay unos retornos de riego al acuífero, hay unos bombeos que se establecen en esas cantidades, y luego hay unas salidas al mar que estas son cifras están sin especificar porque son cifras realmente que son muy complejas. Esta es una cifra compleja. Hay estudios, hay artículos, hay trabajos que dan diferentes cifras, pero evidentemente lo que se demuestra con esto, precisamente en un corto periodo de tiempo, que hay incertidumbres importantes en cuanto al balance hídrico, y luego algunos elementos obviamente en algún caso la representatividad de algunas evolución de niveles que también te crean alguna incertidumbre, lógicamente. Dos casos de estudio del campo de Cartagena. Es el cálculo lo hemos hecho, este además tiene marca UPCT, o sea que este es de aquí, se ha hecho principalmente desde la universidad. Es el cálculo de la evolución espaciotemporal de la recarga al acuífero cuaternario. Uno de los que hay una tabla, hay bastantes trabajos sobre esto, y hay cifras que más o menos están acotadas, pero hay algunas diferencias importantes. Básicamente este trabajo se hace basado hay una herramienta fundamental hoy en día que es los sistemas de información geográfica, los SIG. Entonces, para conocer realmente cómo podemos calcular esta recarga al acuífero, tenemos que saber primero obviamente la superficie que tenemos, la superficie aflorante y las superficies de riego, ya que los riegos repercuten bastante en lo que es el balance general.
Al final, una vez que ya sabemos voy muy rápido con esto porque esto tiene mucho tránsito, tiene mucha metodología, pero simplemente voy a poner lo más relevante. Luego, por otro lado, ya lo que hacemos es que creamos unas zonas, digamos, podemos sectorizar el acuífero en diferentes zonas. A cada zona se le asigna una estación pluviométrica, de tal manera que podamos trabajar con valores distribuidos de lluvia. Eso nos permite regionalizar la recarga, que es muy importante regionalizar, ya que a veces, damos valores, al final damos un valor total, pero es interesante saber cómo se produce esa recarga distribuida en el acuífero. Para hacer este trabajo, la metodología fundamental, lo que está basado, la técnica de estudio fundamental es el balance de agua en el suelo. Básicamente de lo que se trata es de ver qué agua está llegando al acuífero y cómo podemos determinarlo, cómo podemos darle fiabilidad a eso. Y para eso lo que hacemos es que se miden en multitud depende de la cantidad de pozos o de pisómetros que tengas, de tal manera que tú vas obteniendo unos valores. El modelo de balance de agua te da otros valores que tú confrontas, tú calibras, eso lo habéis hecho seguramente en alguna asignatura. Haces una calibración hasta el momento en que esa calibración la consideras óptima. En el momento que ya consideras esa calibración óptima, ya obtienes unos valores de recarga. Esa recarga distribuida a lo largo del tiempo, porque esto se hace año por año, pues te permite dibujar esta evolución temporal. Aquí la recarga es la línea negra de aquí. Esto sería la precipitación y la evaporación, creo. ¿Vale? Pues bueno, en cualquier caso lo que obtenemos es una evolución temporal muy interesante de todo el acuífero. Esto también nos da unos resultados, que es una recarga media en torno a 90 hectómetros cúbicos año, con unos rangos entre 24 y 172, veréis que es un rango amplio. Y luego también nos permite determinar la relación entre la recarga frente a la precipitación, que es del orden de un 16%. En esta figurita, aquí son todos los valores de recarga año por año, nos permite ver, una vez que corta el eje X, digamos, a partir de qué lluvia se produciría recarga. Eso es, digamos, el umbral. Eso es muy interesante hacerlo porque podemos ver que si no llueve mucho no se va a producir, no toda el agua produce recarga, dicho de una manera. Hay evaporaciones, hay cosas que no, de tal forma que el agua no llega al acuífero, a la zona saturada. Este sería otro de los trabajos que están haciendo, que está haciendo mi compañero del ICME, desde el ICME con más gente, que es un poco ver el protocolo, yo lo llamo así, pero bueno, seguramente que tendrá otro nombre, protocolo de muestreo y la representatividad del contenido de nitrato en este caso es una zona de riego, por presencia masiva de nitrato. Entonces, la situación es que ahí se han detectado cambios importantes en la evolución del contenido de nitrato y por lo que se trata es de si el protocolo de muestreo puede explicar estos cambios tan bruscos, ¿no? Entonces aquí tenemos la red de control, esta es la información que se obtiene y que normalmente se recibe en Europa, y del campo de Cartagena hay una serie de puntos, y esos son los valores que se mandan. Entonces, el objetivo principal de este trabajo es contrastar realmente si la metodología que se utiliza actualmente para muestrear el agua subterránea pues realmente explica estos contenidos, esta variación de contenidos y sobre todo si es adecuada, porque al final de lo que se trata, tanto en piezometría como en cualquier parámetro que se obtiene de un acuífero y sobre todo si está marcado dentro de una red de control es que estos datos sean representativos. Entonces, en algún caso aquí se han visto variaciones importantes en cuanto a que dependiendo de si tú tomas la muestra con un baile, que es un toma muestras, que tú llegas y tomas una muestra a una determinada profundidad, si la puedes obtener a otra determinada profundidad mediante un baile o también en bombeo. Bueno, yo sobre esto no me voy a extender mucho. Aquí hay un artículo que se ha hecho recientemente, que se ha publicado, pero es un trabajo que se está haciendo, está en ejecución, esto es una parte del trabajo, una primera fase, digamos, y seguramente que seguirán con ello para realmente. Yo considero que esto es muy interesante siempre y cuando digamos que la administración competente tenga en cuenta estos protocolos. No se trata de ir a pillar a nadie, no se trata de eso. Yo a lo mejor como soy de la administración pienso de esa manera. Se trata de que estas investigaciones sirvan, sean investigaciones aplicadas y que si realmente estamos haciendo algo que no se está haciendo bien, por decirlo de alguna manera, pues se pueda corregir. Que realmente sea representativo lo que hacemos, porque si no, no sirve para nada. Bueno, el otro ejemplo es la masa de Alcadozo, que está en la cuenca del río Mundo, que esta sí me la conozco mejor porque trabajé ahí bastante tiempo
en la tesis que hice aquí con Marisol Manzano, por eso que también tiene marca UPCT. Este es el acuífero de Alcadozo, que veis que no se parece absolutamente en nada al acuífero simplemente porque son materiales, estos materiales azules fundamentalmente son materiales del Jurásico, son materiales calizodolomíticos, hay una estructura muy compleja, veis qué cantidad de accidentes, digamos, fallas, cabalgamientos. Eso, pues hombre, dificulta a veces la interpretación de muchas cosas, pero otras veces esta fracturación lo que hace que también favorece a veces el que el flujo subterráneo funcione correctamente. Este sería un esquema tipo, que veis que es una estructura muy sencilla, tiene alguna, efectivamente, bueno, en algún caso, bueno, es este corte obviamente, tiene algún cabalgamiento, tiene alguna falla, etcétera, y por debajo veis lo que os hablaba antes del impermeable de base, la base del acuífero, en este caso concreto veis estos tonos rojizos, estos son fundamentalmente triásicos, son arcillas del Triásico, que son, ya sabéis que las arcillas suelen ser bastante impermeables, o muy impermeables. En el caso de Alcadozo os voy a explicar dos casos de estudio. Uno fue la evaluación de la recarga a escala racional. Se utilizaron dos técnicas de estudio, una el balance de agua en el suelo, que es similar al que os he comentado antes, tiene alguna variante pero básicamente es lo mismo que os he comentado antes con el caso de la recarga en el acuífero del Campo de Cartagena. El esquema responde a esto: el agua que precipita entra en el suelo, hay una cierta corriente superficial, una interceptación. Esto puede ser importante porque en zonas donde hay mucha vegetación hay mucha agua que no llega al suelo, sino que el agua se queda en los árboles, hay una escorrentía cortical a veces, pero hay mucha evaporación también, pues luego es pérdida de agua. Bueno, pues el agua que entra en el suelo, hay una recarga luego después, una vez que ya, digamos, responde, bueno, eso ya son parámetros, capacidad de campo, etcétera, etcétera, que eso conocéis vosotros mucho más que yo, por supuesto, pero hay una recarga en tránsito, un agua que sigue bajando, digamos, hay un flujo vertical hasta la zona no saturada, a una zona no saturada, donde puede salir algo de flujo hipodérmico y al final todo el agua que queda, el estado de humedad, digamos, pues el contenido de humedad es la variable de estado, pero es el agua en definitiva, es el agua que recarga. En este caso, como es el ejemplo, yo lo puse así como acuífero, es el acuífero ahí, el Dogger Lías inferior, que es Jurásico, y toda este agua, en este caso concreto, en este esquema, lo digo por el método que se ha utilizado, pues es una descarga concentrada que sale por unos manantiales principales. Principalmente este acuífero, lo que tiene muy poquita explotación de agua subterránea, muy poca, la mayoría del agua descarga a través de manantiales y sobre todo también al río Mundo. Es un acuífero conectado o relacionado con el río Mundo. Esta sería un poco la ecuación que os comentaba, la ecuación balance que se suele hacer en cuanto al almacenamiento, a un balance hídrico, digamos. Eso por un lado. Esto está basado en un trabajo, en una metodología que se denomina Visual Balance, y bueno, ya tiene unos ciertos años, pero sigue vigente, se sigue utilizando, se ha mejorado porque se han puesto en entornos GIS, etcétera. Pero bueno, nosotros lo utilizamos bastante y nos está dando buen resultado. Pero en este caso concreto optamos porque había que buscar técnicas complementarias, es decir, no basar todo el cálculo de la recarga en un método. Y utilizamos el balance de cloruro atmosférico. El cloruro es un conservativo, un ion conservativo, y lo que hacemos es que básicamente lo que hacemos a partir de la deposición en condiciones estacionarias del cloruro en el agua de lluvia, podemos establecer esta relación, en que la recarga es igual a la precipitación por el cloruro en precipitación menos la escorrentía por el cloruro en escorrentía, es decir, el cloruro que sale partido del cloruro en el acuífero, en el agua de recarga. Esta es una fórmula muy sencilla. A veces, cuando la escorrentía normalmente la salida de escorrentía suele ser pequeña, en algunos casos, por tanto esta fórmula se puede simplificar bastante y dejarla solo como P, o sea, precipitación por cloruro en precipitación partido por cloruro en agua de recarga. Y esto nos va a dar un valor de recarga. Este sería un poco el esquema, ¿no? La deposición en escorrentía y luego la deposición en el agua subterránea, que sería la recarga por el cloruro. Este es un método que hemos utilizado y que se utiliza mucho porque, sobre todo en zonas así nuestras, zonas áridas, semiáridas y tal, pues bueno, suele dar buen resultado. A nosotros no lo dio al menos. Estos son un poco más extendidos los resultados, los explico rápidamente. El balance de agua en el suelo: se seleccionaron dos cuencas vertientes, dos cuencas.
para dos manantiales, el manantial de Aina y el manantial de Lieto. Estos son los valores de descarga, porque nosotros calibramos las salidas del programa con esas descargas. Se puede calibrar también con piezometría, con altura, con variación de los niveles piezométricos. Pero en nuestro caso preferimos calcularlo con las descargas, pues, prácticamente porque funciona en régimen, es un acuífero que funciona en régimen natural. Entonces pudimos establecer esta correlación de tal forma que nos llevó, evidentemente siguiendo un poco la metodología y toda la numeración y toda la formulación que lleva, pues nos permitió calcular la recarga en milímetros año, unos porcentajes de recarga. Aplicamos también un poco de estadística hay que poner, porque siempre hay que marcar la incertidumbre. Todos estos, y es una cosa importante, cuando hacemos ciertos cálculos adolecemos quizás de no poner la componente de incertidumbre en muchos de ellos. Entonces en estos métodos trabajamos fundamentalmente, aparte del método en sí, sino también tratar de calcular la incertidumbre que tiene cada uno de los números que hacemos o de los cálculos que hacemos. En el caso del balance de cloruro atmosférico, ya os dais cuenta que esto se tiró mucho del Sistema de Información Geográfica. Al final tú puedes trazar lo que llueve, la deposición que hay, el agua de los cloruros en agua de recarga, etcétera. Y al final lo que obtenemos después de muchos cálculos, y porque al final estás trabajando con diferentes capas de información, podemos regionalizar la recarga. Y esta fue la recarga que en este caso concreto canta mucho un poco la recarga tan alta en una zona más elevada. Ten en cuenta que esto es Alto Segura, esto ya sería esto estaría muy cerca de Riopar, esta zona que es donde llueve muchísimo, ¿no? Frente a otras zonas más al este, en la zona de Lietor, no Letur, que a veces nos confundimos, Lietor, como está desgraciadamente de moda, Lietor, Raína, etcétera, donde la recarga es bastante menor. Es decir, aquí lo que se ve también, porque eso también se hace un estudio previo, o por lo menos tirar de estudios que han trabajado la climatología, que hay unos gradientes pluviométricos muy importantes. Ten en cuenta que aquí estaríamos en zona de clima semihúmedo, o subhúmedo, quizás, y aquí estaríamos en clima semiárido claramente, y dependiendo pues puede ser rasgos de aridez también. Eso nos permitió confrontar los resultados de ambos métodos y vimos que estos en marrón responden a estas cuencas, que correspondería también a este valor del medio. Si os dais cuenta, que es la cuenca de Alcadozo, la zona media, digamos, esta zona de la mitad, pues se nos integra muy bien. Este valor que nos dio mediante el balance de cloruro ajusta muy bien con los dos valores que nos dio con el balance de agua en el suelo. Otro de los trabajos muy interesantes y muy singulares que nos surgieron también fue, y esto está muy relacionado con la cátedra, creo, ¿no? por el trasvase Tajo Segura, que es el acuífero de Alcadozo. Antes en el mapa quizás no aparecía, lo intersecta el túnel de Talar. El túnel de Talar es una infraestructura del trasvase Tajo Segura, y quizás la infraestructura, digamos, más importante que tuvo y que más problemas dio también. Retrasó bastante la obra. Tener en cuenta que se perforó aproximadamente en el año 69 y 78, se terminó en el 81 cuando entró en funcionamiento. Tiene una sección circular de 420, una longitud de 32 kilómetros, con una profundidad de montera máxima de 320 metros, que sería esta zona del medio, ¿vale? Este sería el perfil desde el origen, y aquí tenemos lo que es el túnel de Talar. Está la zona de Peña de San Pedro, Alcadozo, etcétera, toda esa zona. Esta sería una foto interior, porque para hacer este trabajo yo tuve que meterme en el túnel y pasar 4 horas dentro, 32 kilómetros, muestreando y tomando algún dato de aforo, etcétera, dentro. Este sería una foto que hice en su momento de una de las filtraciones, que es quizá la más importante. Coincide también con una zona que dio muchos problemas cerca de Peñas de San Pedro, que se tuvo que entibar especialmente, hay unos problemas constructivos importantes. Este sería la traza del túnel, veis que corta aquí en esta zona el acuífero. Este sería otro de los perfiles. Este sería el perfil topográfico del macizo. Este es el túnel que está rayadito, lo veis ahí, y este sería el nivel del agua aproximadamente que yo obtuve. Aquí se ve que hay una diferencia de flujo en un sentido y en otro. Esto sería lo que se define como una divisoria hidrogeológica. Entonces esto nos llamó mucho la atención, y mediante el muestreo que hicimos hidroquímico isotópico y mediante 2 modelos de mezcla que establecimos a partir de tomamos agua en dos extremos a lo largo de todo el túnel, pero consideramos como 2 aguas extremo, como se pueden ver aquí, que son estas que vienen aquí.
los aguas extremo, y no sé si se ve bien, el 125, joder, se ve muy blanco. Bueno, el agua que queda, digamos, el puntito que queda en medio de esta línea que une estos dos grupos, ese es el agua de salida. Y, por tanto, el agua de salida responde a la mezcla que se produce dentro. En nuestro caso se produce desde un sector, digamos, más hacia el norte frente a un sector central. Y haciendo algún trabajo de balance de masa, de modelos, pudimos determinar los porcentajes de agua que se estaban infiltrando en cada sector, con la singularidad, digamos, de que, como ya sabéis, a veces no siempre tiene por qué coincidir una divisoria hidrográfica o una divisoria hidrogeológica. En este caso concreto detectamos que hay una divisoria hidrogeológica un poquito más hacia el norte frente a la divisoria hidrogeológica. También es cierto que esto se escala más en esta zona de estudio. Quizás si abres un poco, haces un zoom, a lo mejor eso no se cumple siempre. Pero teniendo en cuenta todo este trabajo, más este highlight que se le suele llamar, que obtuvimos, pues lo que nos estaba diciendo es que todas las filtraciones principalmente se estaban produciendo en la cuenca del Segura, en la demarcación del Segura, mayormente la demarcación del Segura. También nos permitió, estos son datos que se obtuvieron en su momento, esto es cómo evoluciona dentro del túnel el caudal, cómo va evolucionando. Hay zonas donde sube mucho, hay zonas que precisamente fue la zona donde más problemas tuvo, coincidiendo con esta foto, y luego a lo largo de, desde el año 80 o antes, que no lo veo bien, pues pudimos establecer también, eso obviamente con datos que nos habían aportado desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, la curva, lo que hablábamos antes, la curva de agotamiento que está teniendo el manantial, que está teniendo las filtraciones al túnel, y podemos establecer también un coeficiente de agotamiento y tal. Este es el punto de medida que tiene la Confederación del Tajo justo a la salida del túnel. Este es el agua subterránea que en condiciones normales sale por el túnel. Cuando hicimos este trabajo, el caudal estaba aproximadamente en torno a, oscilaba un poco, pero se fijaba más o menos en torno a 100 litros, 90 litros. Ahora creo que está más bajo. Ahora yo creo que ha bajado a menos de 70, 60 y pico. Digo porque lo he visto en los controles que siguen haciendo. De todas formas, yo para verificar los datos, yo tomaba foros propios. Es decir, yo tenía que cotejar realmente, digamos, que yo comprobé que estos valores que me estaban aportando estaban bien. Entonces, para eso, en esta sección de aforo que está hecha adrede, pues uno se pone a trabajar y periódicamente hacía algunos aforos que aprovechaba obviamente también para hacer mucho muestreo y obtener cuanta más información, pues mucho mejor, obviamente. Ya concluyo. Entonces, las conclusiones que quiero que queden un poco es que el agua subterránea es un recurso natural renovable, que su uso contribuye a satisfacer las demandas creadas por el hombre y mejorar su bienestar social, económico, cultural, lúdico. Por tanto, ahí están, son súper importantes. Y aunque aquí yo en no sé cuánto tiempo, en un rato, he hablado sobre unos conceptos y unas técnicas de estudio y unos estudios, etcétera, las aguas subterráneas son mucho más. Es un campo enorme, ¿no? Porque las aguas subterráneas son también la gestión conjunta con las aguas superficiales, lo cual nos permite a los organismos de cuenca pues, determinar qué capacidad de regulación pueden tener. Aportan un servicio al medio ambiente, sobre todo a esos ecosistemas que dependen del agua subterránea. El agua subterránea ha contribuido, y aquí en el campo Cartagena bastante además, ha contribuido a paliar los efectos de la sequía. Para eso hay determinados acuíferos estratégicos en la cuenca que se utilizan bajo un determinado decreto, que ahora quizás lo comente Jesús, que se utilizan para en periodos excepcionales poder bombear agua subterránea y tener una mayor disponibilidad de agua. Luego, las redes de control de las aguas subterráneas son fundamentales. Si no tenemos redes de control, pues no sabemos el estado en que se encuentran, por tanto es fundamental. Las aguas subterráneas son también sobre explotación y uso intensivo, es decir, hay que saber por dónde vamos y hasta dónde podemos llegar y sobre todo por qué consecuencias puede tener eso y cómo nos podemos adaptar a la directiva marco, a la legislación en definitiva.
Luego hay que fijarse también en que las aguas subterráneas se pueden contaminar. Luego, por tanto, hay que trabajar también en qué medidas hay que tomar frente al origen de los focos, ¿no? También hay también hay recarga artificial. Es otra de las prácticas que es una solución, digamos, local. Si podemos recargar acuíferos. También, esto también puede tener que ver con cómo podemos paliar la sequía en determinados momentos. Es el estudio. Esto es un campo todavía aquí apenas se ha tocado. Hemos hecho muy poco trabajo sobre esto. Son los acuíferos profundos. Hay que estudiar algunas formaciones profundas que pueden aportar algo de agua o bastante agua. En el caso, bueno, lo más normal es que ahí tengamos algunos problemas de salinización, etcétera, pero bueno, son recursos que a lo mejor habría que ver cómo se puede actuar con ellos para incrementar la disponibilidad en un momento dado. Y aunque seguramente ahora comentará algo Jesús sobre las perspectivas. Bueno, las perspectivas, ahora mismo hay un plan de acción de aguas subterráneas muy ambicioso. Me dan cuenta que empezó el año pasado y va a terminar en el 2030. O sea, hay unas perspectivas, digamos, que para las aguas subterráneas, pues hombre, yo diría que buenas. Y fundamentalmente se basan en mejorar el conocimiento de las mismas y sobre todo, bueno, no sobre todo, pero como un elemento importante también es el efecto del cambio climático en los recursos subterráneos y todas las implicaciones que eso tiene en el conjunto de las demandas, ¿no? Bueno, pues ya está. Muchas gracias por su atención. Me quedo. Vale. Sí, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Esto, como dice el nombre, es un seminario. Y además aquí también contamos con la suerte de tener una gran experta en la materia, que ya, si habéis fijado alguno de esos estudios, ha colaborado ella y ha trabajado ella, que también, por supuesto, si nos quiere decir algo o quiere completar, nos estaríamos encantados. Y bueno, también tenemos aquí a Jesús García, que es el segundo ponente. Yo personalmente te quiero agradecer la ponencia, me ha parecido súper didáctica, interesante, y yo por lo menos no me aburro en ningún minuto, te lo digo verdad, porque muchas veces cuando oigan una ponencia, en el momento que pasan 15 o 20 minutos, hacemos el clic, y entonces ha estado una hora y algo, y la verdad que me ha parecido muy interesante. Entonces yo, cualquiera de los asistentes, que también hay profesores de otras universidades, también hay expertos en la materia, agricultores, bueno, la voy a regante, está aquí mi presidente también, hay diputados de la Asamblea Regional, cualquier persona pues invito a, si quiere preguntar algo a Jorge o si quiere aportar algo más. Bueno, yo te voy a hacer dos preguntas. La primera es, en la última década ha habido algún verano que el río Mundo se ha secado en verano, lo hemos visto en prensa. Entonces creo que no había ocurrido con anterioridad y quería saber si esto tiene alguna relación con la geología del acuífero que estudiaste y si es una perspectiva futura que este río tenga esos problemas frecuentemente en verano de agotamiento. Y la segunda, dado que al final ha aparecido el cambio climático y ahora pues con lo de la Dana estamos viendo que el cambio climático, pues eso que nos dicen de mayor torrencialidad, mayores eventos extremos, a la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos, ¿cómo puede afectar esa circunstancia de menos lluvia pero tal vez más torrenciales, esas recargas acuíferas? Bueno, respecto a la primera, en principio, si el verano es la época estival, es la época, digamos, de sequía. La estructura hidrogeológica, en el caso del río Mundo, es verdad que está muy condicionada por el macizo. Al final es un funcionamiento en función de cómo se va saturando ese macizo hasta que, digamos, el agua alcanza el nivel de salida, ¿no? Evidentemente, si no llueve más, esas cavidades que se ponen, que se intercomunican entre ellas, no se saturan de agua y, por tanto, no descargan. Entonces yo creo que en ese caso concreto, salvo, yo pienso que además por la propia estructura, porque es un acuífero que está, digamos, es un acuífero cerrado, muy cerrado. De hecho es un acuífero que descarga por el río Mundo y luego tiene perimetralmente muchas fuentes, algunas de ellas muy importantes, que también descargan, Por tanto, yo en ese caso concreto yo me atrevería a decir que simplemente cuestión de que llueve menos y de que en verano pues es que el funcionamiento además es muy típico, es que llueve mucho y descarga y hay el famoso reventón ese que le llaman, y luego evidentemente en verano tú vas allí y vas con la idea de ver algo bonito y no ves nada, es decir, ves un chorreillo de agua
que dices que... Eso, fíjate, a menor escala, en el acuífero de Alcadozo, en Aína es famoso por una fuente original, bueno, ahora tiene su fuente, pero hay una fuente que está a mayor cota, es una zona muy cercana al río Mundo, descarga muy cerca la primera fuente, la toma, y luego hay otra fuente arriba, que es la que os enseña la foto precisamente, ese hilillo, esa agua que salía en ese macizo, esa es esa fuente, ¿no? Pues es algo similar. Esa fuente, durante mi periodo de estudio, la vi solo una vez descargar, realmente. Pero fíjate, coincidió, bueno, pero eso tiene su explicación, coincidió más o menos también llegando el verano, pero es porque también es cierto que la mayor recarga se produce durante el invierno. Al final eso es un flujo pistón que va empujando, digamos, hasta que llega a un nivel y ya descarga por ahí, ¿no? Yo creo que es algo similar. Yo eso lo achacaría realmente simplemente a que llueve menos. Cambio climático, sí, suponemos que sí, estamos en eso, estamos en que está lloviendo menos. Y luego sobre la posibilidad de que, bueno, a ver, esto es como todo, los agricultores lo saben mejor, es decir, mejor que llueva constante, que llueva de manera más tranquila y que no que llueva torrencialmente. En cualquier caso, a un acuífero pues posiblemente también le afecte el hecho de que haya una lluvia torrencial porque al final los acuíferos se recargan en zonas de afloramiento, que no haya una lluvia sostenida que te permita que se pueda infiltrar poco a poco y que pueda haber. Si hay una lluvia muy fuerte, pues al final lo que va a generar es mucha escorrentía. Entonces posiblemente eso lo que va a hacer es disminuir la recarga en el acuífero. Posiblemente lo que va a hacer es eso. Sí, pero aquí en el campo de Cartagena se mostraba un poco que las grandes lluvias torrenciales que hemos tenido, había habido grandes recargas. Bueno, lo he dicho antes, parece ser que los eventos estos de lluvia, bueno, es lógico porque al fin y al cabo es un acuífero que está somero, es decir, tenemos el nivel ahí mismo, es un acuífero muy superficial. Claro, por tanto, el que responda rápidamente, además hemos visto unos gráficos y tal, el que responda rápidamente a unas lluvias fuertes está dentro de lo teóricamente normal, eso es normal. O sea que eso no hay que tampoco pensar que no sea lógico. El hecho que comentaba antes es, claro, ahí hay dudas, yo por lo menos las tengo y las comentamos mucho cuando nos ponemos a escribir y a estudiar estas cosas, es, pues efectivamente, qué responsabilidad hay en la recarga de esas lluvias torrenciales frente a otras lluvias que son normales y sobre todo cómo puede afectar la recarga a los retornos de los riegos, si es que existen tantos o no. Pero eso también entronca con si hay eficiencia de riego o no. Es decir, ahí hay follón. Que la hidrogeología es muy complicada. Esto ya casi hidrología, ¿no? Sí. De todo, vamos. Bueno, nada, muchas gracias por... Bueno. Y a mí me ha gustado una cosa, me ha gustado, que es verdad que el tema de la incertidumbre. Lo digo por el tema, por ejemplo, los retornos de riego famosos. Los retornos de riego, y además esto demuestra que todo esto al final es multidisciplinar. Es decir, que este problema los agrónomos nosotros no podemos solucionarlo, yo creo que tampoco los hidrogeólogos por sí solos lo pueden solucionar, los ingenieros de caminos, ingenieros industriales, yo creo que entre todos nos podemos ayudar. ¿Por qué digo esto? El tema de los retornos de riego. Los retornos de riego ha evolucionado bastante, yo creo sinceramente que se ha reducido bastante en los últimos años, sobre todo a partir de la aplicación de la sonda de humedad, que eso ha sido para mí una gran revolución. Pero ahora mismo no hay estudios, y yo creo que a ver si podemos hacer alguno, no hay un estudio serio que te diga efectivamente si el retorno es un 10%, si es un 5 o un 6, y obviamente hay que ser heterogéneo, tampoco es una cosa súper homogénea. Y luego, también un factor importante, que yo siempre insisto, es el tema de la calidad del agua. Aquí en esta escuela, o yo por ejemplo, cuando era estudiante en la Politécnica de Valencia, una de las cosas que se llama la fracción de lavado. Y nosotros siempre estudiamos, es decir, aquí en agronomía, cuanta más salinidad tenga el agua, hay que regar en exceso para hacer lavado de sal. Pero claro, si hacemos eso, al final estamos aplicando más retorno de riego y podemos hacer más contaminación, podemos provocar una contaminación difusa mayor. Es una paradoja, pero que está todo muy relacionado a lo que yo creo. Hombre, yo, por lo que efectivamente estoy al tanto de los trabajos que se están haciendo, sobre todo a partir de los sensores estos de humedad, de las ondas de humedad, como eso además te permite regionalizar, porque tú las puedes colocar en todas las parcelas, pues eso sí sería un buen avance en el sentido de saber realmente si realmente esto funciona bien. Ahí vas a obtener un valor sobre todo de eficiencia de riego y de posible retorno de agua que se queda por ahí, pero que luego bueno puede drenar hacia abajo y se puede meter se puede infiltrar o percolar hacia el acuífero cuaternario. Pero bueno, casi vosotros sois los que más tenéis, o sea, sois los que estáis más trabajando con ese tema, sois los que más podéis aportar, evidentemente contando con más gente. Yo no digo que no, pero sí sería una buena oportunidad porque tal como yo lo tengo en mi cabeza o por lo que veo en prensa, por lo que conozco por vosotros
fotos o por mi compañero y tal. Yo creo que eso es una cosa, que es un avance tecnológico, pero bueno, también hay que entenderlo. Bueno, voy a decir una obviedad, los sensores como tal, evidentemente no es que vayan a dar más o menos recarga, simplemente lo que nos van a dar es la información, y que haya más eso no te va a... Pero bueno, la verdad es que yo lo considero que pueden dar un resultado interesante, y además habría que prestarle mucha atención a eso, sobre todo en este acuífero donde yo insisto en que a nosotros, y fíjate que lo publicamos, yo sigo pensando que nos aparece una recarga muy elevada, son valores muy elevados, pero es cierto que la metodología que utilizamos es consistente, por tanto no tenemos por qué dudar de que esté mal, y eso es lo que salen valores altitos. La verdad es que es un acuífero muy extenso y recibe mucha agua, pero bueno, sobre todo por el impacto, claro, porque al final hay muchas cifras, sobre todo con respecto al Mar Menor. ¿Qué transferencia de agua? Que es otra incógnita, ¿no? Digamos. Hay muchas cifras también, pero eso es muy importante, porque al final eso sí que es una cifra importante de decidir y de aquilatar bien. ¿Qué transferencia de agua subterránea se está descargando hacia el Mar Menor? No a través de la Rambla, porque la Rambla sí la sabemos, pues está el aforo y se sabe, pero de manera subterránea. ¿Y dónde se está ubicando, se está localizando esa descarga? Porque eso sí que nos va a decir qué cantidad o qué carga de fertilizante, qué carga de nitratos está, y si eso además a su vez es consistente con los procesos que es otra de las cosas que yo creo. Por eso es todo muy multidisciplinar, que los procesos, o sea, que esa carga de nitrato o de nitrógeno que está cayendo al Mar Menor, está entrando al Mar Menor, sea consistente cómo está evolucionando biológicamente, por decirlo de alguna manera, el propio Mar Menor. Si es consistente una cosa con otra. Es decir, aquí entra mucha especialista, pero bueno, hay muchísimos proyectos ahora mismo en marcha. No, ya damos el paso al siguiente ponente. No, solo una apreciación. Vale. El tema, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo el plan de vigilancia ambiental de los pozos, autorizados en su día por la Concepción Segura, y entonces muchas veces con José Luis, que también estamos, José Luis Cerosti, para quien no conozca, investigador del INME, también estamos colaborando, en la variabilidad, que están tomando esos datos de un mes al mes, que te dice, es que esto varía un 20%. Yo no soy experto en la materia, pero yo no me creo que la concentración de nitratos en un acuífero vaya a variar un 20% de un mes entre un mes y otro mes. Eso es imposible. Y se han dado puntos que están dando esos resultados. Y precisamente está ahora mismo José Luis viendo a ver si la toma de muestras se está haciendo adecuadamente, no se está haciendo adecuadamente. Bueno, sí, lo que he explicado. Lo ha explicado. Sí, es eso. Básicamente ese es un trabajo que está bien. O sea, todo al final entronca o va dirigido a la representatividad. Y como he dicho, que antes no estaba Jesús, pero me viene bien que esté ahora, es sobre todo la aplicación de esos trabajos, esos estudios. Esos tienen que servir a la administración para que corrija sin ningún problema lo que puede estar, lo que quizás no se haga del todo bien, pero sin ningún rubor, digamos. Es decir, estos trabajos, por lo menos yo tal como lo veo, la investigación nuestra debe ser aplicada a solucionar cosas y aportar cosas, no a buscar, no a criticar, no. Yo creo que nosotros tenemos que ir en el camino de aportar y de contribuir a que las cosas se hagan mejor. Y ya está. Y el sector, ya hablo por el tema del sector, el sector lo tiene claro, que tiene que mejorar sí o sí, y cuanta más información se tenga, obviamente puede mejorar, eso está claro. Sí, por eso vamos nosotros que estamos colaborando tanto universidades como el INME o la propia Confederación. Sí, me consta. No sé si quieres decir algo. No, nada, encantado de haber estado aquí con este público. Siento que a lo mejor he ido un poco rápido. Es que la hidrogeología es un campo inmenso. Es decir, yo he tratado de sacar aquí, y luego los ejemplos que he puesto, pues bueno, he puesto el del campo Cartagena porque sé que por afinidad, y luego pues alguno más que me toca más el corazón, digamos, porque hice la tesis sobre él y tal. Yo voy a añadir una cosilla, no me conocéis, soy profesora de la Politécnica también, en la Escuela de Ingeniería Civil y de Minas, ¿vale? Hidrogeóloga. Trabajo con Jorge y con muchas otras personas. Solamente de cara a los estudiantes, hacer un poquillo de hincapié en que, si habéis visto, los procesos de la naturaleza son variables. Son muy variables, pues dependen del tiempo, dependen del espacio, dependen de ciclos que a veces son a escala temporal pequeña, a veces a escala temporal grande, pero eso significa que cuando necesitamos medirlos para poder gestionar los recursos, generalmente no basta con utilizar un método nada más, porque un método nos va a generar, siempre va a tener incertidumbres, porque no podemos medir bien la lluvia, bien la concentración de cloruro, bien, todo eso. Todo tiene su incertidumbre. Entonces, solo quería hacer hincapié, todo lo que se ha dicho aquí, ¿no?, en que para poder gestionar bien los recursos que tenemos realmente, es muy importante formarse muy bien y aprender
todas las metodologías y todas las técnicas que tenemos hoy en día disponibles. Y cuando uno ya es profesional y tiene que utilizarlas, no quedarse con una nada más, utilizar todas las que se puedan. Y si uno no domina más que una, buscarte con quién trabajar que sepa utilizar otras técnicas y otros métodos y colaborar. Bueno, ahí ha salido mi componente docente, ¿no? Nada más. Gracias,